Buenas tardes, ingeniero. Mi grupo es el número 7. El tema que nos tocó a nosotros es Introducción al diseño a flexión en vigas de hormigón armado. Este grupo está conformado por Franco Chiquito y Yul Bolívar, Piloso Zamora Rubén Darío y mi persona Córdoba Rango Luis Alexander. Una viga es el soporte horizontal de una estructura y su función es resistir que las cargas la doblen. Sin embargo, el peligro real es la falla por cortante, donde el concreto se rompe en diagonal y de forma súbita, sin dar aviso. En las estructuras de concreto reforzado, que son monolíticas, es decir, un solo cuerpo conectado, las cargas no actúan en un solo punto. Se reparten entre vigas, columnas y losas. Gracias a la ductilidad del concreto reforzado, estas deformaciones pueden redistribuirse haciéndolo que la estructura sea más segura y confiable. Definición del hormigón armado. El hormigón armado es un material de construcción que se combina con hormigón, una mezcla de cemento, agua y agregados, con barras de acero que se colocan en el interior para reforzarlo. Esta unión aprovecha las mejores cualidades de ambos materiales. El hormigón soporta muy bien las fuerzas de compresión, mientras que el acero soporta las fuerzas de la tracción. Juntos forman un material fuerte, durable y versátil. Indispensablemente en la construcción moderna, los edificios, puentes, carreteras y prácticamente todo la infraestructura es muy importante. Se supone que se coloca una pequeña carga transversal sobre una viga de concreto con refuerzo de tensión y que esta carga se incrementa gradualmente en magnitud hasta que la viga falla. Cuando esto ocurre, encontraremos que la viga pasa por tres etapas distintas antes de que ocurra el colapso. La primera, etapa de concreto no agrietado. Segunda, etapa con esfuerzos elásticos y concreto agrietado. Tercera, etapa de resistencia última. Etapa del concreto no agrietado. Cuando la viga está sometida a cargas pequeñas y los esfuerzos de tensión aún no superan el módulo de ruptura, es decir, en el punto en el que el concreto empieza a agrietarse. Toda sección transversal participa en resistir la flexión. En esta etapa, un lado de la viga trabaja con presión y la otra a tensión, sin que aparezcan grietas. La figura ilustra cómo se distribuyen los esfuerzos y las deformaciones unitarias en esta fase inicial. Hola, buenas, mi nombre es Rubén Piloso y yo les voy a hablar sobre el concreto agrietado. El concreto agrietado en etapa de refuerzos elásticos. Al incrementarse la carga después de que el módulo de ruptura del concreto haya excedido, comienzan a desarrollarse grietas en la parte inferior de la viga. Las grietas se presentan en aquellos lugares a lo largo de la viga donde el momento real es mayor que el momento del agrietamiento, tal como podemos observar en la figura. Una vez que el lado inferior de la viga se ha agrietado, el concreto en la zona agrietada no puede resistir los esfuerzos de tensión. También existen fallas de viga o etapas de resistencia última. Conforme a la carga vaya creciendo, de modo que los esfuerzos de compresión resultan mayores que la mitad de FC, que vendría siendo la resistencia al concreto a la compresión, las grietas de tensión se desplazan hacia arriba, igual que lo hace el eje neutro, y los esfuerzos de compresión en el concreto comienzan a dejar de ser lineales. La flexión es el estado interno de esfuerzo cuya acción genera una sección del límite del elemento flexionado de fuerzas M, cuya intensidad puede establecerse a partir de las condiciones de equilibrio en vigas. Tenemos el agrietamiento por flexión. Nos dice que la flexión representa el estado límite de servicio que usualmente rige la determinación de las dimensiones de las vigas de concreto reforzado. Los elementos más comunes de las estructuras
sometidas al efecto de flexión son las vigas y losas, que la tienen como acción principal, por lo general acompañada de la fuerza cortante. Solicitaciones internas, las estructuras isostáticas y de estructuras hiperestáticas en las vigas de hormigón armado tienen sus fibras solicitantes de flexión y cortante principalmente. Los diagramas de flexión se dibujan invertidos en el eje. Tenemos lo que son diagramas de fuerza constante convencional, diagrama de fuerza cortante, diagrama de momento flector y acero de refuerzo requerido. Esfuerzos de flexión en vigas. Las vigas de concreto armado experimentan un cambio de comportamiento gradual a medida que se incrementa la carga, pasando por tres fases. Como fase principal, como fase primera, tenemos que al superar el momento de agrietamiento, el concreto inferior deja de resistir la tensión. En segundo punto, tenemos que al acercarse a la falla, los materiales entran en la fase plástica o fase última, donde las deformaciones dejan de ser lineales y la viga alcanza su resistencia máxima justo antes del aplastamiento del concreto superior. Y como último punto, tenemos que el momento es crucial para el diseño de seguridad. Fase elástica no agrietada nos dice que esta es la etapa inicial de la viga cuando está sometida solo a cargas muy ligeras, como su propio peso o cargas de servicios mínimas. Tenemos varios puntos que son la resistencia al concreto, límite de la fase, cálculo del módulo de ruptura. En la resistencia al concreto tenemos que los esfuerzos de flexión son tan bajos que no producen grietas en la parte inferior. En la límite de fase, el agrietamiento comienza cuando el esfuerzo de tensión en el borde inferior de la viga alcanza el límite conocido como módulo de ruptura. En el cálculo del módulo de ruptura nos dice que este valor crítico se calcula con una fórmula empírica, el cual nos dice que Fr es igual a 0,62 por la raíz cuadrada de Fc. El Fc vendría siendo la resistencia del concreto a la compresión, la cual va dada en megapascales. Comportamiento de las vigas de hormigón armado. Exploraremos las fases clave del comportamiento de las vigas de hormigón armado bajo carga, desde la elasticidad hasta la falla, destacando la interacción entre el hormigón y el acero, ya que ambos materiales nos permiten crear estructuras resistentes, tanto a la compresión por el hormigón como a la tracción por el acero. Esta fase comienza cuando los esfuerzos de tracción superan el módulo de ruptura del hormigón, generando grietas verticales en las zonas de mayor momento flector. El acero de refuerzo asume la tracción, impidiendo el colapso. El neutro se desplaza hacia arriba debido a la pérdida de rigidez en la parte inferior de la sección. Los diagramas de flexión se botan hacia la cara donde se debe reforzar el acero. En este estado, el hormigón en la zona agrietada se considera ineficaz y el acero de refuerzo asume la mayor parte de la carga de tracción. Este es un estado de análisis en el diseño estructural que se considera el impacto de la fisuración en la rigidez del elemento. Inicio de la fase plástica. Al aumentar la carga, los esfuerzos en el hormigón y el acero se alejan del rango elástico. Los esfuerzos de hormigón adoptan una forma parabólica, como podemos apreciar en la siguiente imagen. El eje neutro se eleva desde el centro de la sección transversal hacia la fibra más comprimida, ya que la viga requiere un mayor brazo para resistir el momento flector. Estado límite último frontera de falla. En este punto la viga está al borde de la falla. El hormigón y el acero alcanzan su límite de ruptura o fluencia y la viga ya no puede soportar carga. Aquí se realizan todos los cálculos de resistencia. Situaciones hipotéticas de falla. Falla simultánea. El hormigón y el acero fallan al mismo tiempo. Un escenario teórico y poco probable. 2. Falla del hormigón. El hormigón falla antes que el acero. Puede llevar a un colapso frágil. 3. Falla del acero. El acero falla antes que el hormigón. Conduce a una falla dúctil y controlada. Falla balanceada, ¿qué es? Situación teórica donde el acero
y el hormigón alcanzan su punto de ruptura simultáneamente. Es un punto de referencia para cálculos, no un modo de falla real. Falla frágil. Causa: diseño con exceso de acero de refuerzo. Sección sobre reforzada. Consecuencia: el hormigón superior se aplasta repentinamente, sin aviso. Es un colapso más peligroso y estrictamente prohibido por las normas de la construcción. Es aquí donde debemos darnos cuenta que muchas veces pensamos que por poner más acero vamos a tener una mayor resistencia, cuando no es así, ya que todo en exceso es malo. Falla dúctil o controlada por tensión. Causa: diseño con cantidad limitada de acero. Sección sobre reforzada. La falla dúctil es crucial porque permite que la viga se deforme exageradamente antes del colapso total, proporcionando una alerta visual clara y a tiempo para evacuar la estructura. Consecuencia: el acero inferior fluye excesivamente, mientras el hormigón superior aún resiste. La viga se deforma exageradamente, dando aviso antes del colapso final. Es la falla más recomendada en la ingeniería. Generalmente tiene un menor impacto económico a largo plazo, porque permite un aviso visual antes del colapso, lo que reduce el riesgo de pérdidas catastróficas de vida y propiedad. Esto se debe a que el acero de refuerzo se deforma primero, creando fisuras y grietas observables, que permite tomar medidas correctivas. En comparación, una falla frágil es el hormigón ocurre sin advertencia y puede causar un colapso repentino. Cálculo de resistencia a flexión. Determinación de la profundidad del bloque rectangular equivalente a para una sección de viga con resistencia a la compresión del hormigón de 250 kg sobre centímetros cuadrados. Bueno, en la siguiente fórmula tenemos A igual a S, que sería el área del acero de refuerzo, por Fy, que sería resistencia a la fluencia del acero, sobre 0.85 multiplicado a Fy', que sería resistencia a la compresión del hormigón, por B, el ancho de la sección. Conclusión: diseño seguro y fiable. El diseño de estructuras de concreto reforzado busca la interacción óptima entre el hormigón y el acero para asegurar una falla dúctil por fricción, la prevención de la falla frágil por cortante mediante estribos es vital. Un diseño robusto, garantizar la seguridad estructural, la fiabilidad y la protección de la vida humana. Muchas gracias. Somos el grupo 7 de la materia de hormigón.